Pero el debate político se traslada hoy al ámbito jurídico. El Tribunal Constitucional se reúne esta mañana para decidir si puede frenar los cambios en el propio tribunal y en el Consejo General del Poder Judicial que pretende el Gobierno. En definitiva, si puede parar la reforma del Código Penal, que aligerará además las penas por malversación y sedición. En ese tribunal está Silvia Mascareño. ¿Qué tal, Silvia? Tras la petición del PP que provocaba esta reunión, se ha registrado otra del PSOE para evitar la paralización del trámite. Sí, es una situación sin precedentes, salvo algunos casos parecidos en el Parlamento catalán durante el proceso, porque el tribunal debe decidir si acepta a trámite ese recurso presentado por el Partido Popular para paralizar la reforma del Gobierno que intenta desbloquear precisamente el alto tribunal. Pero como decías, además tendrá que decidir el Tribunal de Garantías sobre otras peticiones que se han presentado a lo largo de la mañana. El resto de los partidos ha movido ficha. También Vox ha presentado un recurso no solamente para paralizar esa reforma, también quiere paralizar las iniciativas de esta tarde que reforman el delito de sedición y malversación. El Partido Socialista también ha presentado un escrito en sentido contrario. Y Podemos va más allá, ha recusado tanto al presidente del tribunal como al ponente conservador Enrique Arnaldo. Esa recusación es lo que ha provocado que el pleno, que tenía que empezar a las 9 de la mañana, esté a punto de comenzar. Así que, como decimos, estaremos muy pendientes de lo que ocurre a lo largo de las próximas horas, pero todo un choque de trenes entre el legislativo y el judicial inédito en nuestra democracia. Desde luego que sí. Gracias, Silvia. Hay una muestra de lo difícil que está siendo o que va a ser esa decisión, es que el Tribunal Constitucional ha retrasado 2 horas la hora de inicio de ese pleno trascendental. Estaremos atentos al fallo del Constitucional si finalmente sale adelante esa reforma del Código Penal, pero vamos a ver en qué consiste exactamente y en qué aspectos la propuesta del Gobierno. ¿Qué tal? Estela, buenos días. Buenos días, Roberto. Nos vamos a centrar en 3 aspectos. Los más destacados, los más importantes y, como tú bien dices, los más espinosos. Porque el Gobierno propone cambios en el delito de malversación, en el de sedición y también en la elección del Tribunal Constitucional. Lo vamos a ver aquí en pantalla. Como decimos, malversación, sedición y elección del Tribunal Constitucional. Aquí son las tres cuestiones, en principio, más espinosas, como decimos. Hay más cambios dentro de ese Código Penal. Vamos a ver la malversación, por ejemplo. Vamos a comenzar por la malversación. Aquí el Gobierno quiere hacer una distinción que hasta ahora no se ha venido llevando a cabo. Si hay ánimo de lucro o si no hay ánimo de lucro. Es decir, si el dinero se va al bolsillo o se utiliza para el gasto público. En el caso de que haya ánimo de lucro, se mantienen las penas de 12 años de cárcel para aquellos que en su ejercicio de función pública o durante los siguientes 5 años ingresen 250.000 euros o más de lo acreditado. Y el Ejecutivo incluye un apartado: el enriquecimiento ilícito. Vamos a ver el principal cambio. No hay ánimo de lucro. Es decir, el dinero se utiliza para el gasto público. En ese caso se rebaja la condena, que pasa de 8 a 4 años. Primera reforma a la carta para los condenados del proceso. Claro, porque este aspecto beneficiaría directamente a los socios independentistas del Gobierno, pero no sería el único, ¿verdad? No es el único. Vamos a ver ahora el segundo, el de la sedición. Y vamos a verlo ahora en pantalla, segunda reforma a la carta. Porque en este caso el delito desaparece directamente del Código Penal y cambia a ser desórdenes públicos. Al desaparecer, todos aquellos condenados por el delito de sedición, que son los miembros del proceso, tendrían el expediente limpio. Y que añade también una rebaja de la condena de 15 a 5 años. Claro, y después hay otro tercer aspecto, no menos controvertido, precisamente es el que tienen que debatir ahora, la reforma del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, la reforma de las mayorías. Ahí. Y aquí está la madre del cordero, porque después de 4 años en funciones, de las trifulcas entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿qué dice ahora el Ejecutivo? Que cambia ese sistema de elección, que ya no hace falta una mayoría de 3/5, sino que se pasa a mayoría simple, con lo cual el Gobierno, el Partido Socialista y sus socios de Unidas Podemos tendrían en su mano el cambio directo, pero además establece que va a haber un plazo y que si en ese plazo no se cumple, habrá
pena para los magistrados, pena que incluso podría llegar a meterlos entre rejas. Bueno, pues eso ya, efectivamente, son cuestiones que llaman la atención, las penas incluso de cárcel en el caso de que no se cumplan los plazos para renovar estos órganos. Una de las críticas contra la reforma del delito de malversación es que permita la rebaja de condenas de muchos condenados, como ocurrió con la ley del sí es sí. Bueno, pues el Supremo dictó ayer sentencia sobre el caso Arandina, y de esa sentencia se desprende que la revisión de las condenas por delitos sexuales, tras la aprobación de la ley del sí es sí, es obligatoria. Pues nuestro ordenamiento establece que si hay una ley más beneficiosa para el reo, se debe revisar la sentencia. La ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste en que es una cuestión de interpretación. El legislativo tiene que hacer, yo creo, siempre todo lo posible para facilitar la interpretación de las propias normas que aprueba y, como le decía, esa vía técnicamente es útil para facilitar la interpretación de la norma. Bueno, pues ya ven, las cuestiones trascendentales las que se derivan, las que se dirimen hoy en ese Tribunal Constitucional. Vamos a hablar con Cristina de Vicente Casillas, es vicepresidenta del Foro Judicial Independiente. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Buenos días, Roberto, encantada. Gracias por encontrar tiempo para atendernos. Cristina, ¿tiene la sensación de que se ha trasladado todo al Tribunal Constitucional un debate que debía haberse resuelto en el Congreso? Bueno, lo que yo pienso es que hay un recurso de amparo que tiene su fundamento en una defectuosa tramitación de la ley, y eso parece que está claro, puesto que se han presentado enmiendas que no guardan relación con la ley enmendada. Entonces, estas son enmiendas que afectan a leyes importantísimas, como es la de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, entiendo que lo que ha provocado este debate es realmente la defectuosa tramitación de la ley. ¿Sería jurídicamente aceptable que mediante una ley no orgánica se cambien las mayorías necesarias dentro del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que lo que persigue esta iniciativa es superar una situación que se ha producido con la actual ley y que no tiene solución. Entonces, con la actual ley, los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde elegir al Consejo General del Poder Judicial se eligen por mayoría de 3/5. Entonces, esta mayoría de 3/5 es una garantía de acierto, y busca que los miembros del Consejo General del Poder Judicial se pongan de acuerdo en torno a las personas que deben reunir esta condición. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo? Pues la ley no establece ningún mecanismo para esta eventualidad. Entonces, ahora se ha querido solucionar a través de esta reforma, que consiste en rebajar las garantías. Entonces, se rebajan las mayorías, se aprovecha para eliminar un trámite esencial de verificación de la idoneidad de los miembros del Tribunal Constitucional en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y se establece un plazo para hacerlo y se establece una obligación de hacerlo sancionado hasta con responsabilidad penal. Entonces, nosotros pensamos que esta no es la forma de solucionar esta situación de falta de consenso en el Consejo General del Poder Judicial. Lo que hay que buscar es que ese consenso se produzca, que los vocales del Consejo General del Poder Judicial asuman su responsabilidad institucional y se pongan de acuerdo en torno al prestigio que debe reunir las personas que son candidatos a formar parte del Tribunal Constitucional. Creo que personas con prestigio no faltan, solo falta voluntad de llegar a acuerdo. A mí me llama la atención esa pena de cárcel que se propone para quien no cumpla los plazos. Si nos ponemos en la situación actual, si esta ley estuviese en vigor, ¿quiere decir que algunos de los miembros del Consejo podrían enfrentarse a consecuencias penales? Pues bien, esto es algo insólito, porque esta falta de acuerdo se produce en muchos órganos. La propia falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial tiene su origen en que los miembros del Parlamento no se ponen de acuerdo a la hora de hacer las propuestas. Entonces, en fin, es una salida que solo puedo calificar de insólita y poco meditada. Lo que tiene que resolver el Constitucional ahora es si se suspende la tramitación de esta ley en el Congreso. ¿Esto ha ocurrido alguna vez? ¿Es factible que se haga?
Yo no sé si ha ocurrido alguna otra vez, no sé si hay precedentes. Yo no soy experta en derecho constitucional, pero lo que dicen los expertos es que, la situación en la que nos encontramos es insólita. La reforma de estas leyes tan importantes se está haciendo de forma apresurada y por cauces que legalmente no están previstos, y puede estar afectado el derecho de los diputados al trámite correcto de la ley en leyes tan importantes como las que estamos hablando. Cristina, ¿toda esta situación está derivada por la vinculación entre los grupos políticos y la elección de los jueces? Es decir, si los jueces eligiesen a los jueces sin injerencia política, ¿esta situación no se daría o tampoco sería la solución? Bueno, sí, el origen de todas estas tensiones que estamos viendo en torno al Poder Judicial y el resto de poderes del Estado debemos situarlo en el famoso mensaje de Cosidó, que reveló el sistema por el cual los miembros del Parlamento se ponían de acuerdo para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, repartiéndose los puestos a cubrir conforme a sus mayorías parlamentarias, que es precisamente lo que el Tribunal Constitucional en su sentencia famosa dijo que no se podía hacer y que no era constitucional hacer. Que fue cuando renunció Marchena, ¿verdad? Mensaje, que era en principio el que iba. Que fue cuando la renuncia de Marchena, que en principio parecía una. Efectivamente, eso fue en el año 2018 y es el origen de todas estas tensiones. Entonces, digamos que durante 37 años la elección de los vocales del Consejo ha sido inconstitucional de facto. Entonces, en ese momento fue el momento en el que yo pensaba que iba a haber una reflexión profunda a este nivel, en el sentido de decir, bueno, pues este sistema está agotado, hay que cambiarlo y debemos hacer lo que la Constitución decía que había que hacer. La Constitución diseñó, como todos sabemos, un sistema mixto, son 20 vocales, 12 son vocales judiciales y 8 son juristas de reconocido prestigio. La Constitución establece con claridad que estos juristas de reconocido prestigio deban ser elegidos por el Parlamento y como contrapeso del órgano que los 12 vocales judiciales sean elegidos por los jueces. Si esa elección se produjera, no habría esta situación de falta de renovación que estamos viendo. Y de estancamiento. Cristina de Vicente, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días a todos, gracias. Adiós.